Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un video que después de mucho tiempo de silencio decidí compartirlos porque recuerden que cada vez que toco un tema siento que tiene que ser algo que pueda ayudar de verdad, algo que a mí me está resonando, entonces es momento de compartirlo con ustedes. Tiene que ver con las certezas sobrenaturales, o sea, hay situaciones que nos sacan de situaciones dramáticas. Entonces, ¿de qué voy a hablarles hoy? De este manejo de energía, de los cambios de energía, de la percepción de esos cambios de energía, de cómo cuando nos vienen ciertos pensamientos que nos asustan, cómo hacer para no entrar en pánico y poder trabajar y sanar esto y revertir la situación por una situación de oscuridad a una situación de luz. Cómo cuando estas certezas que nos vienen previo a que algo va a ocurrir, pero no siempre tiene que ser algo malo. Hay certezas que tienen que ver con cosas maravillosas que están por ocurrir. Y más cuando uno viene trabajando constantemente en una frecuencia de co-creación, en una frecuencia de lograr la manifestación, en una vibración, ¿sí? que nos conecta a esto que nosotros sabemos que va a ocurrir. Y a veces tenemos las señales, a veces tenemos la sensación y a veces estamos convencidos. El problema es que estamos convencidos, pero al rato empezamos a dudar de vuelta. ¿Por qué? Porque nos agarra la ansiedad, porque nos agarra esta cosa de ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo? Pero entonces, no importa cuándo, el tema es cuando uno empiece a aceptar que hay una energía que nos llega y que nos dicen, esto está, esto está. Y ser consistentes en esto, con fe, con fe en uno, con fe en que el camino ya se abrió, que el camino ya está ahí. Y es sentarse y esperar. Esto es como una especie de introducción, como para poder entender. Cuando uno se observa y se conoce, cuando uno empieza a estar presente en uno mismo y observar hasta lo que ocurre energéticamente alrededor, o sea, uno puede entrar a un lugar, hay algo ahí que no te gusta, a veces qué mala onda en esta casa, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, esto es una percepción que estás teniendo de algo que está ocurriendo ahí. O cuando estás charlando con alguien y tenés una percepción, esta persona no me cierra, hasta que en un momento tomás conciencia, estás presente y empezás como a darle nombre a este tipo de situaciones. Entonces, cuando ya una persona, de entrada, sin el juzgamiento de la mente, sino con el tamiz de nuestro corazón, de nuestra energía, de estar receptivos a la energía que hay a nuestro alrededor. Entonces, cuando algo ya no es, uno ya sabe. Entonces, es importante empezar a prestar atención, a clasificar de alguna manera los estados vibracionales que uno recibe cuando está con otros o cuando está solo. Y a esto apunto. Cuando uno está solo en situaciones desesperantes, en situaciones muy frustrantes o de mucha angustia o de no dar más, o sea, a todos nos pasa que llega un momento que la sensación es como de querer tirar la toalla y decir no puedo más. Entonces uno puede hacer catarsis, tal vez a algunos les cuesta más que a otros este tipo de catarsis, pero permitirse hacer esa descarga energética a veces del llanto o de la furia, o del enojo, o del grito, cuando uno está a solas, ¿no? Estoy hablando de esas descargas energéticas. Y seguramente a muchos de ustedes en ese momento, después de, supongamos, una situación traumática, dolorosa, uno llora, grita, se angustia, se enoja, y después algo ocurre. Si uno está despierto y presente, va a percibir que hay algo, que hay como un cambio de energía. ¿No les pasó de sentir un cambio de energía como un abrazo invisible de algo que ocurre alrededor? Se pusieron a pensar en ese momento, traten de hacer memoria. Cuando estaban en un momento de mucha tristeza, de desolación, de desesperación, que ese abrazo llega o por el llamado de alguien, de una palabra o un mensaje,
O yo ni siquiera hablo de eso, hablo de las situaciones en las que uno estando solo siente que algo lo tranquiliza de golpe, pero no toma conciencia que fue un cambio energético, que es una energía que está alrededor nuestro, que está alivianando el dolor y el malestar de ese momento en particular. En una meditación mía, ¿no? Yo cuando me relajo, me concentro y me conecto, no sé si llamarlos meditación, es un momento de contemplación, porque es un momento de mucha observación y de mucha contemplación. A mí me empieza como a bajar cierta información y empiezo a tener información en forma de imágenes. Yo observo imágenes que después las decodifico y las entiendo. Ni siquiera tengo que interpretarlas porque no es que se interpretan como los sueños. Son imágenes. Y estas imágenes para mí significan determinadas cosas. Puedo entenderlas a medida que las voy viendo o que las voy experimentando en la mente. Lo que podríamos decir con el ojo de la mente. Yo tengo recuerdos en mi vida, una a los 6 años, otra cuando recién me había separado, y otra más, y otra cuando conocí a mi actual marido, en donde hubo momentos de mucha incertidumbre y angustia. Y tengo las imágenes en mi vida grabadas, es como que son fotografías mentales que uno toma de determinados días de su vida y que de repente quedan ahí y que en algún momento aparecen. Bueno, tengo el recuerdo de esos 6 años de estar llorando desconsoladamente y que algo me tranquilizó. Y tengo el recuerdo de esa sensación de paz. Lo mismo cuando estaba un día recién separada, me acuerdo que era un día de mucha tristeza, en donde estaba asustada, tremendamente asustada, donde me sentía absolutamente, la sensación fue de desamparo, porque me había separado, a los 6 meses muere mi papá. Entonces una situación de desolación, que me acuerdo que iba caminando por mi casa, en ese momento me desplomé y que lloraba, no podía parar de llorar, no había nada que me tranquilice porque no podía vislumbrar un camino, una salida, no podía ver más allá de mi dolor. Y que de repente sentí la palabra confía. Y una voz que era mi propia voz en mi mente, y una sensación de paz, de alivio, de un cambio energético rotundo. Y después, después de un tiempo, ya un año y pico creo, conozco a mi actual marido. Claro, yo lo conozco y está otra vez la angustia de volver a apostar a una relación, si valía la pena otra vez entregarme de lleno, y miedo a volver a truncar una relación, una historia o lo que sea. Los miedos que ocurren cuando uno ya está un poco golpeado, ¿no?, por la vida. Entonces donde yo me vuelvo a angustiar, como diciendo ya prefiero estar sola, prefiero no complicarme la vida, volver a resguardarme del dolor. O sea, cosas que nos pasan a los seres humanos y que de repente pedir una señal de saber si era el camino adecuado o no, porque era algo en lo que hay una meditación que yo les conté, que es cómo encontrar, no me acuerdo cómo se llaman los ejercicios o las charlas que voy dando, donde cómo encontrar a tu pareja ideal, digamos. Y yo recuerdo que estaba llorando, angustiada, que ya decía, basta, esto no me interesa, no es para mí, acá cuelgo la toalla, de las cosas que me hubiese perdido si hubiese persistido en esa idea. Y de repente la certeza, la tranquilidad, el mensaje, la señal, el cambio de energía, que en este caso vino acompañado aparte de una señal que yo llamo sobrenatural,
porque si bien mi papá había fallecido, no sé, un año antes, en el momento en que pido una señal para saber si yo tenía que seguir ese camino, que ese era el camino trazado por mi alma para ser feliz, ¿qué ocurre? En ese instante que abro los ojos porque me hace un clic clic el teléfono, me llega una invitación de Facebook de una persona que tenía el mismo nombre y apellido que mi papá. El mismo nombre y apellido de mi papá. Lo cual fue un shock porque digo, esta es la señal que estoy esperando, que es un sí. Esto es un sí. Esto tiene que ver con un nivel de conexión, un nivel de autodisciplina, donde uno empieza a entrenarse en esta observación y en esta percepción de la energía. Uno empieza a manejar su energía. A estas certezas sobrenaturales, en donde hay un cambio energético importante. Y estas imágenes puntuales que yo les digo, donde en una recibo la palabra confía, en otra recibo el mensaje de esa persona que se llama exactamente igual a mi papá, y a los 6 años que siento un cambio energético, y por supuesto esas son de las que yo soy consciente y que hoy tengo ganas de compartir con ustedes, porque hay un montón que vienen, digamos, están relacionados con otros temas, pero si tendría que simplificarlo en 3 ejemplos, bueno, cuando yo estoy haciendo estos ejercicios donde me transporto, me traslado a otro lugar, en una de estas experiencias observo, me vienen a la imagen, me vienen a la mente estas 3 imágenes: 6 años, recién separada, y cuando conozco a mi marido, a mi actual marido. Y ese cambio energético, pude ver quién era que me calmaba. Y para mi sorpresa, para mi enorme sorpresa, quien me calmaba era yo de mi época presente. Era yo, Eliana, a esta edad, con este nivel de conciencia, con este nivel de observación. Entonces, cuando te dicen pasado, presente y futuro están ocurriendo en el mismo momento, tuve una comprensión que es, yo puedo elegir, o sea, desde mi lugar elevado, guiarme en mis momentos de no elevación. Y esto tiene que ver con la conexión que yo tengo con mi alma. Hay algo, alguien que me guía y que me indica. Y yo, en este ejercicio, pude verme a mí en época presente, diciéndome en ese momento, confía, confía, porque vas a ver que esto lo vas a atravesar y vas a rehacer tu vida. Confía, el camino que hoy no ves, lo estás trazando y yo estoy viendo el camino que está trazado y que vas a elegir y que te va a hacer bien. Confía. Y cuando yo elegí confiar, por ese cambio energético, por esa certeza, por algo que ocurrió adentro mío que yo supe que era un mensaje que no sabía de qué, a qué se debía o de quién, y que hoy entendí porque me vi dándomelo, yo ahí tracé y tomé una decisión. Y esa decisión me llevó al tiempo, al año, supongamos, sí, creo que fue al año menos, a los 7, 8 meses, encontrar a mi pareja, y a la pareja, a mi compañero de vida, y mandarme en ese momento una señal tal que yo entendí que la única manera de llamar mi atención en ese momento es solamente si mi papá me daba ese mensaje. Aparte, yo en ese momento le hablaba a él, o sea que era él el que tenía que contestarme, y me contestó con nombre y apellido. Pero siempre fui yo ahí, en esos momentos, diciéndome o dándome los guiños, dándome el empujón para seguir. Entonces y a los 6 años también me vi abrazándome a mí misma, a los 6 años, en donde yo me consolaba y me contenía, y yo me decía, yo me acuerdo que era chiquita, tenía 6 años y estaba frente a un espejo, estaba llorando frente a un espejo.
trataba de consolarme diciéndome cosas lindas cuando tenía 6 años, ¿sí? Y después, o sea, me vi yo de adulta haciendo ejercicios, hablándole y consolando a su niña interior, me acuerdo, no sé, estoy hablando hace 10 años atrás, y fue tan patente lo que yo le decía a esa niña que era lo mismo que yo recordaba haber recibido como información a los 6 años. Esto es lo que yo entiendo que entra dentro del rango sobrenatural. Cada uno puede tener su fe en uno mismo, su fe en Dios, fe en los ángeles, fe en lo que quieran. Hay situaciones que uno dice, bueno, a ver, yo quiero aprender dulcemente. Hablo de la fe porque, a ver, yo con el tema de la fe, ¿dónde me siento más cómoda? Me siento más cómoda cuando trabajo mi fe interna, la fe en mí, en mi poder de evolución, en mi poder de transformación, en mi poder de autocuración, y que uno puede desprenderse de todos los errores cometidos a lo largo de sus distintas vidas y encarnaciones, si es que crees en esto, o en todos los errores de esta vida, simplemente observando, arrepintiéndome de lo que hice y aceptando, perdonándome que lo hice por mi poco nivel de evolución o de tan pobre despertar. Y todo lo que es aprendizaje, si está grabado en lo que es el karma, que es el aprendizaje, yo quiero, mediante mi acto de conciencia voluntario, modificar ese pacto, modificar esa promesa, modificar ese juramento, modificar esa venganza que pudo haber sellado en un estado de evolución que hoy no me pertenece. Y si ese estado de evolución hoy no me pertenece, yo no acepto, me niego rotundamente a que las cosas estén pautadas de una manera injusta, porque hoy no soy la que fui, ni hace una vida, ni hace 20, ni hace 50 vidas atrás, ni hace 2 años atrás. Entonces, la vida es evolución, la vida es despertar, la vida es elegir distintos caminos. Entonces, de este lugar de conciencia, hay millones de ejemplos de personas que a través de su fe, supongamos, hay gente que tiene fe en la oración. De hecho, yo, cuando me asusto, cuando una situación se me da de las manos, rezo, pero rezo a mi manera. ¿A quién le rezo? Le rezo a lo más elevado que hay en mí. Le rezo a mi Dios, al Dios que soy yo, al Dios que yo soy. Si nos ponemos metafísicos. Que hay energías que nos ayudan, no tengo ninguna duda, porque cuando hago estos ejercicios, aparecen energías que puedo percibir. Nunca les pregunto quiénes son, porque si yo me siento bien, me siento en paz, en armonía, yo les doy la bienvenida. Y nunca permito que una energía por debajo a lo que tenga que ver con el amor, con la alta vibración, se acerque a mí. Jamás lo permito, ni a mí ni a los que amo, ni a mi casa, ni a mi espacio laboral. No lo permito, simplemente el amor, la luz, me rodean. Y creo firmemente en esto. ¿Por qué? Porque hay un manejo energético que todavía no terminamos de conocer, que todavía no terminamos de entender. Pero cuando tengo estas experiencias, puedo percibir que hay algo que está más allá de nuestra comprensión y que ni siquiera sé si me interesa comprenderlo. Me basta con sentirlo, me basta con vivirlo, me basta con saber que viviendo, guiada por esas certezas por encima de lo común, por esa comunicación interna que tengo, ya sea con mis guías o con mi propio alma, con lo que vos quieras, pero si estás conectado de verdad, empezás a tomar caminos y decisiones que van alineadas en una vibración muy por encima a la que tomarías en un estado de total adormecimiento, por un estado de humanidad. Todos tenemos altibajos, momentos de mayor fe, momentos de desesperanzas, pero el nivel de evolución yo lo mido con la rapidez con la que uno vuelve a su eje y vuelve a su fe. Hay veces que uno puede estar 10 años enojados con una situación, o hay veces que uno puede estar
10 minutos. Hasta volver a entender que somos otra cosa, que esto es una experiencia, que esto te está mostrando y marcando algo. Pero tiene que ver cómo uno aprende a encarar, ¿sí? A encarar y cómo uno va eligiendo. Uno es elección constante, elección constante. ¿Qué elección hago? La elección que hago me lleva a este camino. Esta elección me lleva a este camino de la apertura mental, me lleva al camino de la abundancia total, me lleva al camino de los vínculos sanos. Pero es observación, es entender, empezar a observar el cambio energético que hay alrededor. Ese cambio energético a través de señales, de palabras, a través de sensaciones, a través de información que llega, es lo que nos empieza a alinear con una parte evolucionada nuestra. Entonces, ¿a qué apunto con este video y charla de hoy? A una observación de que de esos momentos dramáticos, traumáticos, en los que estábamos completamente desolados y que algo ocurrió que nos haya rescatado de esa situación, empecemos a observar, empecemos a estar atentos a estos cambios energéticos. ¿Qué es eso que nos calmó, que nos hizo salir de ese momento dramático? ¿En forma de qué? O sea, porque hay veces que es una energía que está al lado nuestro cuidándonos, pero no la podemos observar, no las podemos sentir. Entonces, esa energía, eso que nos rodea, que somos nosotros mismos, o si querés, nuestros guías, tus ángeles, que te está estabilizando, que te está reequilibrando todo ese desorden energético que hay para que puedas seguir adelante. A veces que eso no es suficiente porque no te das cuenta, porque estás muy dormido. Entonces está el llamado telefónico en el momento, está el libro, está la canción, está lo que sea. El tema es que más certezas sobrenaturales vas a percibir en la medida que más presente y conectado estés con esta clase de información, ¿sí? Esta información te llega porque no es casual. Entonces, en primer lugar, empezar a estar observando cuando uno está triste, ¿qué te rescata? ¿Cómo hay un cambio de energía? Yo siento así, de 0 a 100, algo que me calme. Digo, algo funcionó como salvavidas en lo invisible que no veo pero que percibo. 2. Trabajar la confianza. ¿La confianza en qué? En las sensaciones. La confianza se construye en los vínculos, la autoconfianza y la confianza en lo invisible. Cuando yo digo que uno puede aprender dulcemente, bueno, son años de entrenamiento en donde uno practica prueba, error, pero en un momento uno tiene que lanzarse a confiar en que si hubo un cambio energético, creo en este cambio energético. En que si aparece esa frase es la señal. En que si aparece esa canción, no, bueno, pido reconfirmación. No. En algún momento uno tiene que dejar de dar vueltas y empezar realmente a confiar y a lanzarse de lleno en que esto es así. Y que no solamente te ocurra a vos, le ocurren a millones de personas, a todos, todo el tiempo. Solamente que uno tiene más trabajada su parte energética o tal vez su parte espiritual, entonces permite animarse a creer en esto. Las personas sumamente religiosas están convencidas que esto es así. El que no es tan religioso, el que es más escéptico, tiene que remar para tratar de llegar a la conclusión que es esto que te estoy diciendo. Confía en la primera señal, en la primera cosa, porque no es casual. No es casual. Energéticamente hay una conexión, hay algo que va emanando de uno que hace que eso que uno va emanando vaya como depurando todo lo que hay alrededor y vaya trayendo y poniendo delante nuestro eso que uno está generando. Por eso es que es tan importante lo que uno está emanando todo el tiempo. Uno es como un imán también, ¿no? Uno emite y esa emisión que uno tiene como una receptividad. Entonces es re importante. Si uno está emanando furia, bronca, ira, indignación, desconfianza,
no le des vueltas, o sea, ni pierdas tu tiempo tratando de analizar qué es lo que vas a recibir. O sea, ya está, ya te pongo la firma, es eso, hasta que algo te permite salir de esa frecuencia y volver a sintonizar con algo más elevado. Por eso es como ejercicio, es sintonizar, todo el tiempo estar resintonizando con algo que te ayude a encaminarte en eso que querés. Las cosas, esas certezas que a veces nos vienen, que nos asustan, que nos dan miedo. Yo lo que hago son ejercicios en donde yo envuelvo a una persona o a mí misma en una esfera y la conecto con la fuente de la creación y con la tierra para que trabajen las energías conjuntamente como si fuese la energía Kundalini, ¿no? Se juntan alrededor y voy con vibraciones de los distintos colores, voy en la persona como trabajando con las vibraciones, los vínculos, el amor, el karma, su parte que viene a aprender en forma, o sea, lo que viene a aprender en esta vida sobre los vínculos, el amor, la salud, la abundancia, bueno, hay distintas cosas que voy como trabajando. Y en ese momento todo el tiempo estoy liberándolo de pactos, de promesas, de juramentos que tengan que ver con esto y que en lo relativo a los vínculos aprenda dulcemente, que en relación a las cuestiones karmáticas sea alejados de toda cuestión traumática, dolorosa, catastrófica, accidental, o sea, todo lo que de situaciones de peligro, donde todo sea de una manera suave y dulce, que sea transmutado en un aprendizaje suave y dulce, que aprenda, pero suave y dulcemente. Entonces, me pasó hace muy poquito que tuve una sensación con respecto a mi hija y me puse a trabajar instintivamente esto, que fue cuando me vino esta información. Nunca lo había hecho y de repente me bajó esa información. Y tuve la necesidad de protegerla de esa manera. Y aproveché también y protegí a otros miembros de mi familia y a mí misma. Y ese día fue a un lugar y iba pasando y una persona que salía marcha atrás la llevó puesta y le chocó la mitad del auto, ¿no? Y cuando ella viene y me dice, mamá, yo tendría que haber frenado, la sensación que yo tuve fue, gracias, porque le pasó esto de esta manera, porque estaba protegida. Tuve la certeza que estaba protegida, que yo había estado trabajando en su energía, en su aprendizaje suave y dulce. ¿Por qué digo esto? Porque días después, en otra situación, le tuve que preguntar, pero a ver, llegás a esta situación, pero vos acordate que el día de ese choque, vos me dijiste, mamá, yo tendría que haber frenado antes. Tu aprendizaje tiene que ver con frenar antes de enojarte, antes de ofenderte. Es freno antes y veo la situación y tomo el camino distinto al que hubiese tomado. Tenés que aprender a frenar antes. Y el universo entero, tu alma te lo está diciendo y te lo dijo de esta manera. Vos acá tenés un aprendizaje. O sea, esto era hablado hacia mi hija. Vos acá tenés un aprendizaje. Podés mirarlo. Podés desde la observación, desde conectar una señal, conectar una situación, que gracias a Dios fue algo simple, fue muy simple, donde nadie se lastimó, nadie quedó en shock. Simplemente hay que arreglar un rayón del auto y nada más. Pero el mensaje es, frena antes de. O lo aprendes así dulcemente, o sigue el aprendizaje hasta que abras los ojos y digas, ay, Dios mío, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué así? Porque mira todo lo que está ocurriendo antes, que no viste, que no miraste, que ignoraste. Entonces, es sumamente importante
voy a compartir con ustedes ese ejercicio, porque es una manera de trabajar cuando a uno le vienen los miedos o las preocupaciones de lo que puede ocurrir. Entonces uno, desde su lugar de conciencia y de despertar, trabaja con respecto a uno, con sus hijos, con los seres que ama, protegiéndolos y desde lo invisible uno todo el tiempo está haciendo algo. Entonces, si vas a hacer algo, que sea de manera consciente y ayudando a otros, que sea de manera consciente haciendo un bienestar familiar o lo que sea. Entonces, desde ese lugar, uno puede limpiar la energía del otro y hacer como una especie de transmutación y pidiendo siempre un aprendizaje dulce y suave para el otro, que las lecciones vengan de maneras amorosas, de maneras placenteras, de maneras no traumáticas, ¿sí? Para aprender y ayudar y entender después el mensaje en sí. Mi hija, obviamente sola, a su edad, no se dio cuenta hasta que se pone a charlar conmigo y le digo, pero el mensaje es claro, el mensaje es este. Entonces cada uno tiene la obligación de entender cuál es el mensaje de lo que está ocurriendo. Uno sabe, cada uno sabe, porque uno se conoce, uno sabe de qué cosas se está quejando y sintiéndose mal constantemente. Entonces es fundamental. Cuando uno tiene un nivel de despertar y evolución, tiene hasta la obligación de hacer este análisis, de escribirlo si hace falta, porque después uno se olvida, pasan los meses y es, claro, si yo sabía que esto ya era un mensaje. Entonces todas estas situaciones que salen de lo común o que se repiten constantemente, hay que tomar notas hasta poder ver cuál es el verdadero mensaje, porque en ese mensaje va a estar de la mano de un aprendizaje, de algo que nos va a hacer un salto evolutivo, que nos va a transformar la vida. Entonces, para simplificar este punto, tiene que ver con estas situaciones de miedo en las que se nos vienen a la cabeza. ¿Cómo pararlas? Bueno, haciendo estos ejercicios de sanación, porque son ejercicios de sanación. Y cuando uno trabaja con energía, la energía se mueve. La energía se mueve. Y cuando se empieza a mover, la energía se mueve en ese camino que uno le está emitiendo y llega y cubre y protege. Y llega y llama y conecta con el otro. Que el otro piensa en uno. Es energía en movimiento, solamente que uno no la maneja conscientemente o está acostumbrado a creer que la energía, si se maneja conscientemente, es para hacer el mal. No, yo utilizo energía para hacer el bien, para hacerme bien, para hacer el bien a otros. Cuando ustedes me piden llévame a las experiencias Zafiria, yo, los visualizo la energía de ustedes y los llevo conmigo para la sanación. El manejo de energía es algo real, es algo que existe. Aprender a usar esto como barrera de protección, como pedir la transmutación de lo pactado en otro nivel de evolución para que el aprendizaje sea suave y dulce, es posible, es viable y se trabaja. Empezar a tomar conciencia de los cambios energéticos, dándonos cuenta cuando nos invade una certeza, creer en la certeza a través del trabajo, en la confianza, en el confiar. Y cuando uno confía, elige su nuevo camino. Si yo no hubiese confiado en algo contundente como es ese mensaje que tenía nombre y apellido de mi padre, que había fallecido un año antes, mi camino hubiese sido otro, porque yo estaba como empezando a enojarme y hubiese tomado un camino más de la oscuridad. Uno siempre está eligiendo o el camino de la oscuridad o el camino de la luz, ¿no? De la luminosidad. Elegí tomar el camino de la confianza. Cuando estaba desplomada, llorando por la pérdida de un proyecto truncado a nivel familiar, y la pérdida de mi papá, y que algo que después confía, y yo confié y dije, voy a elegir el camino de confiar, de salir adelante, de empezar a generar proyectos, de empezar, no importa, a creer que esto va a estar bien, aunque hoy todo sea negro, me permitió forjar una vida
que bueno, que ustedes más o menos, o sea, si bien no conocen los detalles de mi vida, o sea, lo ven en las redes sociales. No tengo nada que inventarles o que decirles que es de una manera y resulta que es de otra. O sea, ese nivel de transparencia, por eso es que lo que les cuento con el corazón, para que esto lo puedan aplicar. Y voy a tratar de recordar todo lo que yo hago, o sea, toda esa información que me vino cuando protegí a mi hija y a los que amo, para compartírselos, para que puedan hacerlos, porque fue una experiencia muy linda y siempre me toman por sorpresa, ¿no? Porque es como que yo pregunto, ¿cómo hago para ayudarla? O ¿cómo hago para ayudar a tal persona, Y cuando empiezo, de repente me vienen las imágenes, es como si me dictaran un ejercicio, es como si me dictaran una manera de sanar, de proteger, de ir. Entonces lo tomo, lo agradezco y en ese agradecimiento es que los comparto con ustedes. Ojalá, nada, les sirva esto, ojalá les guste y recuerden que no subo todo el tiempo videos porque necesito sentir la certeza que lo que quiero contarles es algo que va a ayudar. Esto que formamos, esta pequeña comunidad que formamos entre ustedes y yo, ya no me interesa que sea a mucha gente. Quiero que sea para las personas adecuadas, para los que tengamos que ser, para los que tengamos que estar. Al que le tiene que llegar, le va a llegar esta información porque ustedes lo van a compartir. Tuve como una sensación de estar mirando YouTube y tuve una sensación como si fuese una subasta al mejor postor. A ver, todos hablamos de lo mismo, todos damos la misma información, la gente vende cursos, trato de convencer, de generar una dependencia. Y yo dije, ¿en serio estoy haciendo eso? ¿Soy más de lo mismo? ¿Y en qué momento me transformé en más de lo mismo? Y dije, ¿sabes qué, Eliana? Que descubra este canal quien tiene que descubrirlo. Y la información que yo les doy es información que si ustedes van a cada video y lo desmenuzan, está toda la información que pueden tener en cursos millonarios que pueden llegar a pagar. Porque no hay ningún secreto ni ningún misterio de cómo hacer para conseguir lo que quieren. Todo tiene que ver con entrenamiento. Por eso es que si yo en la página, en belabiondamia.com, lo que tengo no son cursos, son entrenamientos, que es para todos aquellos que, sabiendo y conociendo toda la teoría, teniendo todos los conceptos y resonándole todo esto, así y todo, les da fiaca porque son medios vagos y no son constantes. Entonces, por esa falta de constancia, uno va y busca, bueno, a ver, necesito alguien que me guíe en el entrenamiento, pero la información que ustedes necesitan está toda, al menos, en este canal y de manera totalmente gratuita. Eso ojalá que lo valoren porque hay muchos de ustedes que si no se paga caro, no, entonces debe ser que falta que pase el secretito. No hay secretos, chicos, no hay secretos. Toda la información que ustedes necesitan saber está en cada video que yo les comparto. No necesitan más que esto. Lo que sí necesitan es constancia, es práctica, es darse cuenta, es estar despiertos, es observar, pero es confiar. Es trabajar la confianza. Por eso cada una de las experiencias afilias que les comparto, para que puedan llegar a lugares, descubrir lugares y experiencias que habitualmente no podrían descubrir porque no están habituados o porque están desorientados o porque muchos no tienen ni la menor idea cómo llegar. Todo esto que se aplica a nivel vincular o lo que sea, también se aplica en el tema salud y también se aplica en el tema económico, ¿sí? Siempre es respetando ciertos parámetros, o sea, hasta en lo económico uno puede tener sensaciones, puede observar patrones, puede cambiarlos, pueden limpiar su historia karmática, digamos, con este ejercicio que es tan reciente y fue tan abrupto y fue tan tremendo que tengo que sentarme como a
a desmenuzarlo y entenderlo, ¿sí? A decodificarlo para poder compartirlo con ustedes. Les mando un beso enorme y ojalá esto les sirva. Y acuérdense que desde acá hay alguien que los quiere muchísimo.